¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a la redacción abierta, 18:30 horas, las 17:30, las 5:30 en la Comunidad Canaria. Rafael Núñez Huesca, José Javier Esparza. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Bien. José Javier Esparza, ya saben ustedes que durante mucho tiempo estuvo presentando esta en redacción abierta, pero fue la de la mañana, ¿no? Creo recordar. Sí, la de la mañana, la de la tarde. De la tarde creo que nunca, porque ya pasé el telediario directamente, ¿no? Creo recordar, efectivamente. Y ahora la de la mañana, a veces larguísimas mañanas, hasta 3 horas y media. ¿Hasta 3 horas y media es esta de directo? Sí. ¿No saben ustedes lo agotador? Aunque estemos aquí sentados. Verdaderamente. No sé por qué agota tanto estar en directo, supongo que es por la tensión o por... Pero es cierto que 2 horas de televisión es agotador, mucho más que estar dándole a la tecla en el ordenador. Es más divertido también. José Javier, hemos estado hablando durante las últimas sesiones, y lo saben ustedes perfectamente, del mundialismo, del globalismo. José Javier Esparza ponía el inicio de aquel movimiento en los llamados 14 puntos de Wilson, del presidente Wilson de los Estados Unidos de América, inmediatamente redactados y hechos públicos inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. De la Primera Guerra Mundial. Hemos estado viéndolos durante los últimos, como digo, las últimas sesiones, y tiene mucho que ver un poco la consumación de ese movimiento que empieza a principios del siglo XX, tiene que ver con lo que, en fin, podríamos decir, José Javier, que lo que se está produciendo hoy en día es la última fase, la fase final de ese globalismo. Yo estoy convencido. Bueno, la fase final, o por lo menos la fase intermedia. Es muy interesante porque cuando Wilson presenta sus puntos, despierta en el interior del poder en Norteamérica enormes resistencias. De unos que a lo que apuntaban era que, de un mundo sin fronteras, nada. Que los norteamericanos siguieran mandando y cada vez más, que era eso de un mundo sin fronteras. Por otra parte, de quienes decían que, bueno, estas son cosas de los europeos, que se están matando a nosotros en nuestro espléndido aislamiento, por utilizar una fórmula británica, no tenemos nada que ver con este mundo. Y es interesante porque ambas fuerzas siguen presentes en la opinión pública norteamericana y Trump, por así decir, ha focalizado a las dos. Tanto la de quienes consideran que lo mejor para Estados Unidos es pasar lo más posible de lo que ocurre en el resto del mundo, como la de quienes piensan que lo que le hace falta es un poder nacional de Estados Unidos en el mundo, no una disolución, digamos, de la hegemonía de potencia, una disolución en una estructura transnacional, por mucho que ellos la lideren, ¿no? De tal forma que finalmente los puntos de Wilson quedaron más como figura, digamos, de inspiración ideológica que de estructura práctica política real. Sin embargo, terminarían después de la Segunda Guerra Mundial convirtiéndose realmente en estructura política a través del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, ¿no? Dices que las dos almas de la geopolítica norteamericana tienen que ver con el aislamiento, un poco de tradición anglosajona, haciendo además honor al carácter insular de las islas, aislamiento, saben ustedes que viene de... Bueno, y la otra es una vocación de intervención internacional. Tradicionalmente, y pese a lo que mucha gente piensa, han sido los republicanos, es decir, la derecha norteamericana, la partidaria del repliegue hacia adentro. Y es muy importante porque es una convicción de carácter fundamentalmente religioso. Los Estados Unidos nacen, hay que recordarlo siempre, no como proyección de una potencia europea en otra parte del mundo, así la América española nació así, sino como fuga de unos europeos que se sienten perseguidos, con razón por otro lado, aquí. Y así empiezan a llegar ingleses, holandeses, noruegos, católicos unas veces, metodistas otras, a un lugar donde lo que ellos quieren es crear la nueva Jerusalén, ¿no? Los mormones son quizás el ejemplo más característico, la nueva Jerusalén en la ciudad de Lago Salado, en Salt Lake City, que se concibe además como eso, y por tanto para romper con un mundo que consideraban lleno de pecado, que era el de nosotros los viejos europeos, ¿no? Y por eso los republicanos, que mantienen un carácter protestante, religioso tradicional más acentuado... WASP, los así llamados WASP. Bueno, sí, aunque también hay WASP demócratas, pero bueno... sí, blanco, anglosajón, sí, white, anglo-saxon, protestante. Son los que mantienen más esa posición política de mirar con mucha renuencia las aventuras internacionales. Por eso a mí me llamaba mucho la atención cuando la época de George Bush y sus guerras en Oriente Medio, esa tradición republicana no existía previamente. Habían sido los demócratas los más dados a intervenir
Y además creo recordar que en la Segunda Guerra Mundial el presidente norteamericano era demócrata. Roosevelt, Era claro. Roosevelt. Lo que pasa es que en ese momento, a partir de los años, seguramente años 20 aproximadamente, después de la Primera Guerra Mundial, empieza a crecer en los Estados Unidos un poder, ¿cómo llamarlo? Es lo que se llama Estado profundo, ¿no? Un poder fáctico enorme que llega a controlar el poder político, de tal manera que los intereses cruzados de los lobbies del petróleo, de la leche, del trigo, de la soja, del maíz, de no sé cuántos, son al final los que de la industria de armamentos o de los automóviles, por ejemplo, son los que terminan determinando la política exterior norteamericana. Y a partir de ese momento, la tradición ideológica de unas u otras familias realmente pasa a segundo plano, ¿no? Al margen de que efectivamente aparece una cosa imprevista, que era la Unión Soviética, que obliga a cambiar muchas perspectivas, claro. La actual administración norteamericana está regida por, ya saben ustedes, Donald Trump, que es del Partido Republicano, aunque saben ustedes que dentro de su propio partido él no goza de demasiadas simpatías, y Trump vendría a hacer bueno esa herencia republicana de no intervención. Todo el mundo pensaba que iba a ser el pistolero que iba a sacar el revólver en Corea a las primeras de cambio y iba a azuzar el enfrentamiento con Rusia, en fin, a abundar en todos los frentes sí, que porque tenían. Es la caricatura que ha construido la izquierda europea. Por el contrario, se supone que los demócratas, que son con muchas comillas izquierda en los Estados Unidos, serían los pacifistas, pero la realidad, mira el número de bombas que tiró Obama, y nadie ha tirado nunca más bombas que él, ¿no? Más que ellos Bush 2 incluso. Bueno, vamos a volver un siglo antes, donde empieza todo esto. Nos quedamos el otro día, ayer más concretamente, en el punto 11 de los 14 puntos de Roosevelt. El punto 11 hablaba de la crisis en los Balcanes y cómo Wilson proponía que se forjaran estados-nación donde antes, en fin, en las ruinas del anterior imperio austrohúngaro. Es muy interesante esto, por cierto, porque hay quien dice que el poder, Bruselas, por ejemplo, ya los norteamericanos, en fin, no estarían interesados, puesto que su vocación es universalista, en la aparición de nuevas naciones. No, esto es iba a decir una palabra fea, es un angelismo. Es pensar que realmente la ideología o la convicción moral mueve a estas posiciones. Lo que le interesa al poder es que no aparezcan naciones fuertes, que aparezcan naciones débiles le interesa mucho, claro. Entonces, España es un peligro para un orden transnacional. Alemania lo es, Francia lo es, Cataluña, Baviera o la Bretaña no lo son, al revés. Al revés. Eso explicaría muchas cosas y sobre todo mucho de lo que está haciendo George Soros, un personaje del que vamos a hablar en breve. Vamos, sin embargo, antes al punto 13º de esta, perdón, 12º de estos 14 puntos de Wilson, que vendría a decir así: seguridad de desarrollo autónomo de las nacionalidades no turcas del Imperio Otomano y el estrecho de los Dardanelos libres para toda clase de barcos. Cosa muy importante, una vez más encontramos el asunto de la libre circulación de los mares, que es una obsesión norteamericana. Que era el segundo punto de los 14. El Imperio Otomano era una cosa tremenda, hay que recordarlo. Si usted ha visto Lawrence de Arabia, se acordará. Si no, tiene que ver la película, que es una maravilla, una música formidable y una interpretación de Peter O'Toole, de Omar Sharif, de Anthony Quinn, en fin, realmente es una película de Alec Guinness, es que lo tiene todo esa película. Bueno, y el libro en el que se basa, por así decir, que son los 7 pilares de la sabiduría de T. Lawrence, también es para leérselo. El Imperio Otomano era el heredero histórico del gran califato islámico. En aquel momento controlaba, a pesar de sus innumerables derrotas a lo largo de 3 siglos, controlaba todo lo que hoy es Turquía, todo lo que hoy es Oriente Próximo, todo lo que hoy es Oriente Medio, buena parte del norte de África, prácticamente las rutas, no toda de la península arábiga, un gran poder, y además estaba en el Mediterráneo con posiciones muy importantes en el continente europeo. Si usted recuerda en Lawrence de Arabia, lo que ocurre es que los ingleses se ponen de acuerdo con los jefes árabes para acabar con el Imperio Otomano. ¿Por qué? Porque los árabes, los saudíes, suníes, consideraban que los auténticos guardianes de la tumba del profeta, de los lugares del profeta, eran ellos y los hachemitas, de donde viene la monarquía de Jordania, y no esos otomanos que al fin y al cabo eran los orientales, llegados desde no se sabe dónde, a tomar la hegemonía sobre el mundo musulmán. Y entran
Y a partir de ese momento, todo el mundo árabe empieza a conspirar contra el poder otomano, el poder turco. El Imperio Otomano termina hundiéndose después de la Primera Guerra Mundial y empiezan a aparecer, teóricamente, las naciones que conocemos como Irak, Siria, Arabia Saudí, Jordania, pero no es verdad, les engañan. Y lo que hacen ingleses y franceses es repartirse en un tratado que se llama Sykes-Picot todo el mapa de Oriente Medio, que luego irán descolonizando a su manera de ver. Hoy se cree, y yo al menos estoy convencido, de que el fondo real de las interminables guerras de Irak y de Siria es un nuevo reparto del territorio, una especie de nuevo pacto Sykes-Picot. Pero no un reparto colonial, de tipo colonial, sino comercial. En la práctica sí que va a ser de tipo colonial, porque hay un señor con unas bombas muy grandes que te está diciendo, esto lo quiero para mí, y esto lo quiero para el que yo protejo. Y ahí tienes la intervención norteamericana, la intervención rusa, la intervención iraní y la intervención saudí, y por supuesto la israelí en ese escenario, que es en lo que están ahora seguramente jugando a cara de perro. Pero Siria no es Irán, en el sentido de que no es una potencia petrolífera. ¿Qué intereses podrían tener allí los...? Irán. Hombre, no, Siria. conectados... ¿Quién? Siria, la guerra de Siria. ¿Qué intereses podría tener quién? Los norteamericanos y los rusos. ¿En Siria? Bueno, vamos a ver. Si los norteamericanos controlan Siria, se garantizan el control completo del Mediterráneo y la preservación del suelo israelí. Si dejan de controlarlo, se exponen a que Irán aproveche la minoría chií que hay en Siria para extender su control territorial desde el Océano Índico hasta el Mediterráneo. Y además cortar en dos a Turquía, que hasta hace poco era aliada de Estados Unidos. De tal forma que si Estados Unidos, al traer a su lado a Turquía después de la Segunda Guerra Mundial, le clavó literalmente un grano en el vientre a Rusia, a la Unión Soviética entonces, hoy Rusia controlando Siria le clavaría un grano semejante a los Estados Unidos vía Turquía, claro, que quedaría envuelta. Es un ajedrez, en fin. El Imperio Otomano es el segundo de los grandes imperios que caería durante esa Primera Guerra Mundial. Sí, señor. El segundo que se desmorona. Bueno, en realidad el primero fue el ruso, si te fijas, porque, bueno. claro, como imperio realmente cayó en aquel momento, antes de acabar la guerra incluso. Después cayó el Imperio Austrohúngaro, el alemán, que entonces era el Segundo Reich, que era el de Guillermo I, Bismarck y tal, termina no exactamente deshecho, porque conserva muchos territorios, pero hay una cosa muy importante que recordar. El día del armisticio, Alemania no había perdido ni un solo palmo de territorio nacional. Ni un solo palmo de territorio nacional. Las tropas alemanas no estaban fuera de Alemania. De hecho, no habían perdido la guerra. Alemania no perdió nunca la guerra. Alemania no había perdido la guerra, exactamente. A ver, ¿cómo se explica esto? Las últimas batallas habían sido brutales para todos. Es verdad que la acumulación... Hay que leer las historias de la Primera Guerra Mundial, sobre todo las que cuentan los soldados. Yo soy muy fan es mi maestro, de un escritor alemán que se llama Ernst Jünger, que fue soldado, porque llegó a teniente en la Primera Guerra Mundial con 7 heridas, y la cruz, el Max Azul, como se llamaba. Para ellos fue una auténtica conmoción, y que realmente cambió el mundo porque cambió las mentalidades. Toda esta gente fue a la guerra con el espíritu de la guerra de 1870, de las guerras posnapoleónicas, uniformes de colores, botones dorados, esas cosas, ¿no? A los pocos meses aquello se convierte en el infierno, las cargas de caballería, bien. A los pocos meses aquello se convierte en el infierno de la trinchera llena de barro y las balas que llueven por todas partes sin ver al enemigo que te las dispara. Y no cualquier tipo de balas, obuses de enorme calibre que destrozaban todo a su paso. Había una expresión británica para definir el principio de cada una de las batallas, que es de Mad Minute, el minuto loco. Un minuto loco en el que caía más gente que en ningún otro momento de cada batalla, porque todos empezaban a disparar a la vez. Y las cifras son realmente asombrosas. Si usted conoce Francia, vaya pueblo por pueblo. En cada pueblo hay un monumento a los caídos. Y vea la lista. Es increíble. También en Inglaterra, y en Alemania, por supuesto. Es decir, millones de jóvenes europeos murieron allí. Bueno, Alemania todavía no había perdido la guerra, pero tenía una crisis política formidable y enfrente, sobre todo, un enemigo que no paraba de acumular poder. Entonces, la entrada sucesiva de las colonias francesas, de Inglaterra con las colonias inglesas, que fracasaron ante el Imperio Otomano, pero en Europa hicieron su servicio, la llegada norteamericana y el colapso económico del conjunto del país condujeron a una situación en la que el poder político tuvo que renunciar. De ahí que luego el nacionalismo alemán alimentara el mito de la puñalada por la espalda,
según el cual Alemania no había perdido la guerra, el Kaiser no había perdido la guerra, sino que había sido la izquierda, los judíos, los socialistas, etcétera, los que habían apuñalado por la espalda al ejército mientras estaba en el frente, provocando un cambio de poder que condujo a la República de Weimar después. ¿Y qué había de cierto en esa teoría de la puñalada? Hombre, vamos a ver, Sospecho que bastante. Que la izquierda trató en aquel momento, después de haber ido a la guerra alegremente, la Segunda Internacional se rompe por este motivo, hay que recordar, porque Marx predicaba que los obreros no tenían que ir a la guerra, que era una cosa de capitalistas. En tanto que no tenían patria. Y que el internacionalismo proletario primaba sobre el nacionalismo del combate. Y en Alemania, como en otros muchos países, los socialistas dijeron que no, primero la patria y luego el socialismo. Bueno, es verdad que a partir de un cierto momento, sin embargo, la izquierda empieza a maniobrar para forzar un cambio de poder en Alemania, entre otras cosas porque en Alemania el poder, el Kaiser Guillermo, Ludendorff, etcétera, cometen muchos errores. Y el país está realmente colapsado. No habrían podido aguantar mucho más, seguramente. Es decir, ¿puñalada por la espalda? Sí, es verdad, pero es que antes, ¿cómo decir? Es muy difícil dar una puñalada por la espalda, recibirla si antes no has dado tú la espalda, ¿no? Bueno, pues esta es un poco la situación. Oye, te he oído decirlo muchas veces, lo de Junger. ¿Por qué esa admiración, esa fascinación por este personaje? Bueno, su obra, Junger empezó a escribir con la guerra, termina la Primera Guerra Mundial con 23, 24 años, como teniente ya, hipercondecorado. Vive hasta los 103 años, no para de escribir a lo largo de toda su vida, desde ese momento, y su obra inaugural es una novela sobre la Primera Guerra Mundial, que se llama Tempestades de acero, Mistalgewittern en alemán. Es una frase sacada de las sagas nórdicas, la tempestad de acero es la metáfora de la batalla, ¿no? Bueno, que es el retrato más realista de lo que fue realmente la Primera Guerra Mundial. Hay dos grandes novelas, las de Éric Maria Remarque, que es fundamentalmente mucho llorar. Bueno, yo lo respeto porque había que estar en una trinchera, es decir, que igual yo también habría llorado, pero bueno, digamos que es un cierto perfil, y luego la de Junger. Y la de Junger es, hemos descubierto un mundo nuevo. Es atroz, es horrible, está lleno de sangre, de fuego, de hierro, pero es nuestro mundo. Entonces, o lo dominamos y nos hacemos con él, o si no, sencillamente seremos borrados. Y a partir de ese momento comienza una reflexión que en el caso de Junger llega a profundidades enormes durante 40 años sin interrupción. Esa novela de Tempestades de acero es la primera, pero luego sí. su producción bibliográfica tiene que ver con la novela, con el ensayo, con las dos cosas, la antropología, novela, ensayo, la diario, política, novela, ensayo, filosofía, diario, etcétera. Sí, pero tiene grandes obras de carácter filosófico como El Trabajador. Me voy a poner una medalla, perdónenme. Hay en España un gran pensador muy de izquierdas, Antonio Elorza, viejo comunista, socialista después, un tipo de primera en cualquier caso, yo le tengo muchísimo respeto, pero que viene de donde viene. Valiente contra ETA también. Para el cual, sí, por cierto, para el cual Junger evidentemente es un nazi. Bien. Y yo tuve la fortuna inmensa de que fuera mi director de seminario durante mi tesis doctoral en políticas. Y un día llegamos a tal grado de confrontación sobre El Trabajador de Junger, que Elorza, que es muy dogmático pero no es nada sectario, lo cual demuestra que es un gran maestro, decidió dedicar una sesión de 2 horas solo a que debatiéramos él y yo sobre El Trabajador de Junger. No me digas. Fue interesantísimo, sí señor, en la Facultad de Políticas, cuando era otra cosa que esta especie de basura podemita en la que se ha convertido ahora. Bueno, El Trabajador y ensayos de tipo La Emboscadura, que son reflexiones sobre la posición del hombre contemporáneo en el mundo de la técnica. Tiene un diálogo con Heidegger sobre la línea acerca del nihilismo, extraordinario, francamente bueno. Aquí hizo una gigantesca obra de traducción Andrés Sánchez Pascual, el traductor de Nietzsche en Alianza Editorial. Todos los que hayan leído a Nietzsche en esos libritos de Alianza, es obra de Andrés Sánchez Pascual. Toda la obra de Junger la tradujo también Andrés Sánchez Pascual. Y luego las grandes novelas, que son fundamentalmente novelas filosóficas, novelas de tesis, algunas de las cuales, por ejemplo, como sobre los acantilados de mármol, breves y tremendamente impresionantes. Sobre los acantilados de mármol es una metáfora del totalitarismo, más brutal. Describe episodios de matanzas que tú lo lees y dices, bueno, está escribiendo sobre los nazis. En aquel momento, Hitler acababa de llegar al poder. Te iba a preguntar en Alemania cuál fue. Aún no había habido ninguna matanza. ¿Cómo se posicionó Junger en el Tercer Reich? Junger quedó fuera. Junger quedó fuera, las SS y las SA, como otros autores alemanes de la cuerda, digamos, nacional, porque era un nacional revolucionario, es decir, que estaba, por así decir, para entendernos en la derecha cultural, si vale ese término.
pidieron su cabeza y Hitler les dijo, no toquéis a Ernst Jünger, es un héroe de guerra. Simplemente. Sin embargo, tuvo durante la Segunda Guerra Mundial experiencias horrorosas, que en sus diarios, Radiaciones, que yo aconsejo leer porque son increíbles, él refleja muy vivamente. Bueno, él escribe sobre los acantilados de mármol en un momento muy previo a todo esto, después de una conversación con un amigo suyo que tiene que exiliarse a Suiza, una conversación muy sobre el abismo, el amigo le cuenta que está al borde del suicidio, que para él la vida sin Alemania no tiene sentido, pero Alemania le ha expulsado, él había peleado por una Alemania que resucitara y lo que se ha encontrado es que ha resucitado sí, pero un monstruo, no lo que él quería, cosa que era la posición de muchos de ellos, le impacta de tal forma que escribe esta novela. Novela que después va a dar cuenta de todo lo que va a ocurrir, pero él la escribe antes. Es muy impresionante. Es decir, tú cuando lo leíste pensabas que estaba describiendo el nazismo antes de... No, yo sabía ya lo que había pasado porque conocía ya a Jünger, pero tú lees la novela cuando se tradujo después, muchos años después en Europa, fue recibida como tal. Claro, los conocedores de la obra de Jünger decían, no, este libro fue escrito antes. Y en el año 44 Jünger escribe manuscrito en París, donde estaba destinado, en el Estado Mayor que se subleva contra Hitler, en la conspiración de julio, escribe un libro que se llama La Paz, cuyo primer lector es el mariscal Rommel, porque ese libro tiene que ser el tratado doctrinal, moral, de la gente que iba a tomar el poder en Alemania matando a Hitler. Valquiria. Y bueno, la operación Valquiria fue efectivamente lo que termina matando a prácticamente todos los que estaban en aquella conspiración, ¿no? Y incluido al propio Rommel, al que se obliga a matarse para salvar el honor familiar. Jünger en aquel momento estaba ya fuera de París, escapa prácticamente de milagro a la persecución, no así su hijo, Ernst, su hijo que es llevado a un campo, a un batallón disciplinario y muerto teóricamente en combate, pero según pudo saber después Jünger, de un tiro por la espalda por los propios jefes de aquel batallón. Una historia tremenda. Sí, qué interesante. Qué interesante. Tienes, entiendo, que toda la obra completa de Jünger, ¿no? Sí. Lo digo además con orgullo y satisfacción. No solo la tengo, sino que me la he leído. Es importante diferenciar, sí, desde luego. El último punto, porque además nos quedan solo 5 o 6 minutitos y quiero acabar con Wilson. Y sacas los temas que son interesantísimos, José Javier, y la gente me lo está diciendo estos días. La creación, dice el punto número 14, el último de todos ellos, la creación de una asociación general, bueno, perdón, me estoy adelantando porque nos quedan dos, el 13º. Declarar a Polonia como un Estado independiente, que además tenga acceso al mar. Exactamente. ¿Qué interés hay en esto? Aislar a Alemania de Rusia y cortar un trozo. Claro, Polonia en aquel momento, Polonia ha sido repartida en su historia, si yo no estoy equivocado, 4 veces. De las 4, 3 han sido los rusos, no han sido los alemanes, ¿no? Bueno, Polonia de siempre había pedido tener un territorio, lo tuvo en su momento, acuérdate, en tiempos de Napoleón, es la historia de María Walewska, ¿no? Entre el poder ruso y el poder alemán y el poder austríaco por el sur nunca lo había conseguido, raras veces lo había conseguido. Había el Gran Ducado, había tal, había cual. Y la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, la aparición de Polonia es una oportunidad para meter más colchones para las grandes potencias dentro de Europa. Y Polonia es un colchón natural entre Alemania y Rusia. Como Bélgica lo es entre Francia y Alemania. Además, así como el caso belga, bueno, pues digamos que tenía reivindicaciones un poco más discutibles, el polaco es evidente que había una unidad cultural polaco-lituana, que es su origen, muy antiguo. Es interesante porque en la estela de la creación de Polonia, muy pocos años después, el hombre fuerte del poder en Polonia, que es el mariscal Piłsudski, va a promover la creación de una confederación de defensa que vaya desde el mar Báltico hasta el Mediterráneo, uniendo Polonia, Hungría, Checoslovaquia, los nuevos países de los Balcanes, etcétera, para defenderse todos juntos simultáneamente de los dos. Y es interesante porque cuando la Unión Europea pareció, ¿cómo decir?, apartarse de la política exterior norteamericana, los polacos y los húngaros dijeron, bueno, hagámoslo nosotros. ¿No nos quieren dejar solo frente a Rusia? ¿Quieren que nos echemos en brazos de los alemanes? Bueno, hagamos nuestro corredor, ¿no? Salió en parte, de hecho están en la OTAN todos esos países ya, Hungría, Ucrania, Polonia, etcétera, ¿no? Y de hecho una parte de esos países, aunque no con esa vocación,
forman lo que hoy se llama el Grupo de Visegrado, Sí, curiosamente. sí, curiosamente, sí. Curiosamente. Son países mucho Hay que más decir una cosa conservadores. importante. En la Segunda Guerra Mundial les dan la espalda. Y los aliados, y en particular Churchill, claramente permiten que Stalin ocupe una enorme cantidad de territorio polaco tradicional y se lo quede. Polonia es compensada con territorio prusiano, la frontera tradicional se corre mucho hacia el oeste, ¿no? Y además, y sobre todo, la democracia en Polonia se acabó para siempre. Y habría durante casi 40 años una dictadura comunista, como sabemos, bastante atroz. Nos queda un punto, José Javier, pero El es un último. punto que me da que no vamos a poder, porque nos queda un minuto y no quisiera... Que es el de la Asociación de Naciones. Exactamente. Que es muy importante y que dejaremos para el próximo día, porque aquí está la principal diferencia entre el proyecto de Wilson y lo que se consumó después. Lo que se consumó después fue mucho más allá de lo que Wilson se hubiera atrevido jamás a soñar. Era lo que él quería. Y hay una gran diferencia y es lo que hace que nuestro mundo sea en buena medida la consumación de aquel proyecto de Woodrow Wilson. El próximo lunes, José Javier, Sí, ¿qué te señor. parece? El Y último esta punto. noche en el Gato a las 10 menos cuarto. ¿Tenemos algún invitado en el Gato al Agua? Tenemos una historia alucinante, una corrupción en la agencia tributaria en Vigo, un inspector de Hacienda, su mujer, que lleva un despacho concursal, un amigo, asesor fiscal, puestos de acuerdo para extorsionar a empresarios y forrarse, prevaliéndose de su autoridad como funcionarios públicos. En fin, están Vamos ya a analizar los tribunales en esa- Santiago de esa- Compostela, una historia atroz. A las 10 menos cuarto. Publicidad y a la vuelta estamos con Javier Santamarta del Pozo. Muchas gracias.